¿Saben quién es un gran conversador de estos temas y de la coyuntura política y del análisis? José Carlos Requena, que siempre tiene la enorme gentileza de acompañarnos y de traer buenos temas de debate a este espacio de conversación. Él ya está con nosotros. Vamos a hacer una suerte de análisis de la coyuntura con él. Gracias, José Carlos, por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, llegamos a 28. ¿Qué expectativas respecto a este mensaje? ¿Qué sí debería tener este mensaje de todas maneras, José Carlos, para ti? Bueno, mira, la verdad, el mensaje, siempre hay mucha expectativa de lo que puede tratarse en el mensaje. Esperemos que tenga algo de la sensibilidad que no se ha mostrado hasta ahora, ¿no? Ok. Y creo que temas como el adelanto de comicios, creo que temas como el de la reactivación económica, el de la inseguridad ciudadana, tendrán que estar presentes de alguna manera. Y sin duda, aunque no sea parte del mensaje como tal, sí hay algunas respuestas mucho más fuertes que dar en un tema tan sensible y aparentemente tan manoseado como el de salud, ¿no? Estamos con la tercera presidencia de esta administración, no es una que proyecte las mejores luces tampoco, y es una institución muy, muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, esperemos. Igual la esperanza en muchos casos es lo último que se pierde. Yo, sin embargo, soy escéptico por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Mm. ¿Qué sensación te ha dejado la forma como se resolvió la elección de esta mesa directiva en el Congreso, José Carlos? Muchos, como yo, pensamos que ha sido una decisión antinatural, que no debió producirse de esta manera, pero otros entienden también, y no les falta razón, que en las matemáticas de los votos parlamentarios a veces uno tiene que sumar con quien no se lleva bien o con quien no te gusta. ¿Qué sensación te dejó a ti? Mira, de hecho, la propia estructura de la mesa directiva, y esto ya se dio desde la época de Toledo, ha ampliado el número de vicepresidencias, ¿no? Tenemos hasta una tercera, ¿no? Eso, de hecho, fue un poco para poder llegar a un acuerdo, Claro. algún nudo que desatar, ¿no? Ahora era evidente que el autodenominado bloque democrático requería un bloque de izquierda, ¿no? Lo curioso es cómo terminó decantándose, porque Perú Libre, por lo menos según reportes informados, había participado en las negociaciones con la izquierda, y además antes, tanto desde Fuerza Popular como desde Perú Libre, habían dicho que con ellos ni a la esquina. Después, ¿Ves? es cierto, después de un inicial coqueteo, ¿no? Entonces, claro, esto es muy curioso, porque recordarás que este tema desde mayo se estuvo discutiendo y había muchas proyecciones muy anticipadas, y también preocupaciones. Yo, de hecho, hice una columna en mayo o en junio también sobre este tema, pero lo cierto, como hemos visto, es que se define en los últimos días, ¿no? Ahora, ¿es antinatural? ¿No lo es? Mira, en el espacio parlamentario este tipo de cosas se han visto en el pasado. Sí, claro. Lo que sí plantea es la pregunta de cómo va a gobernar esa mesa directiva, ¿no? O sea, si Perú Libre, ayer yo oí a algún representante de Perú Libre diciendo, nosotros no hemos renunciado a la Asamblea Constituyente, y si Exactamente. Fuerza Popular más bien dice, la Constitución ni me la toques, pues digamos, te abre más preguntas, ¿no? Más incertidumbres. La negociación como tal, yo creo que, bueno, pero lo que viene es lo La que a mí me convivencia, intriga, ¿no? y Claro. vamos a ver cómo termina, ¿no? Mira, das en el clavo porque hace un ratito Kimberly Barrantes, nuestra compañera, presentó una nota sobre justamente la juramentación y lo que pasó ayer en el Parlamento, y mientras Nano y Amuruz juraban por la Constitución del 93, de pronto Cerrón irrumpe por la Asamblea Constituyente con puño en alto. Y claro, lo que dices tú es central, la convivencia va a ser de un año. ¿Cómo se convive en esos términos? Claro, bueno, va a ser de un año formalmente, Carlos. Tú sabes que acá toda la precariedad es Ok. muy desconcertante, ¿no? Pero sí, digamos, en principio la convivencia va a ser de un año, y lo próximo que nos toca ver es cómo se van a negociar las comisiones. Claro. La Comisión de Constitución, que es una de las fundamentales, la ha tenido Fuerza Popular primero con la señora Juárez, luego con el señor Guerra García. Ahora, y yo siempre he asumido, siempre en este Congreso me refiero, que es un no negociable, pero ayer conversaba con algún colega tuyo y decía, bueno, pero
si antes era no negociable, negociar con Perú posible. Claro. Entonces, vamos a ver qué es, yo creo que ese va a ser el momento para ver cómo va a ser esto. Y también, fíjate, una reciente mesa directiva que no las tenía, que no era cohesionada, era la que lideró Mirta Vázquez, ¿no? Era una situación absolutamente distinta, pero Mirta Vázquez tenía al frente a sus opositores, ¿no? Tenía a todos los que, porque recordarás, Mirta Vázquez surge de esta lista que oficialmente lideró Sagasti, pero Sagasti tuvo que asumir la presidencia, eran los 20, 22 que habían votado contra la vacancia de Vizcarra. Las condiciones políticas de ese momento hicieron que el presidente saliera solo de ese grupo, incluso Rocío Silva Santisteban estuvo a punto de serlo, según un acuerdo que había circulado en ese momento, pero eso le empujó a tener una lista un poco forzada, porque tenía a un representante de Acción Popular, a un representante de Somos Perú, que más bien eran oposición a Vázquez, ¿no? Entonces Vázquez, la verdad, terminó liderando esa mesa directiva un poco contra la pared, ¿no? Al final creo que hizo, para la sensibilidad que tenía el país en ese momento, hizo un buen papel. Pero es una mesa, era una mesa, lo traigo a colación porque era una mesa no cohesionada, digamos. La Claro. actual, ¿cómo lo va a hacer? Perú Libre va a ser parte de todas las decisiones, Así va a es. ser parte solo, o sea, es una cosa bien compleja, ¿no? Vamos a ver cómo hilan, porque sí es una cuestión de cuidado, ¿no? De acuerdo. Ahora, veamos lo ocurrido con la mesa directiva hacia afuera. Yo tengo mis dudas en torno a que esta alianza por la mesa directiva impacte en el voto duro de Fuerza Popular, pero sí tengo la impresión que puede ser el final electoral de Perú Libre, en la medida, y nos lo dijo aquí el congresista Tito, que el voto del sur podía verse muy afectado respecto a esta decisión de Perú Libre. Y hay un tercer elemento que pongo a tu consideración, que ayer lo mencionó Tuesta, y es que Perú Libre, pese a que pueda salir golpeado en el sur de esto, es un partido que va a recibir 12 billones de soles del Estado por su sola calidad de ser partido político con representación en el Congreso. Por lo tanto, tendría capacidad para volver a generar adhesiones a partir de toda una infraestructura que se podría armar en el sur de cara a las elecciones. ¿Qué hacemos con Perú Libre? ¿Qué sensación te da para el futuro Perú Libre? Mira, yo creo que Perú Libre ha terminado o sigue siendo, y creo que ahora está, digamos, de alguna manera se ha sincerado su situación, porque Perú Libre, en mi punto de vista, nunca pasó de ser un movimiento regional con aspiración nacional, pero solo con aspiración, porque las bases como tal, creo que no las tuvo totalmente de su lado, ¿no? Si tú te fijas los resultados de las elecciones previas al 21, me refiero a las del 18 y del 20, sí veías a Perú Libre con fortaleza en Junín, en Pasco, quizás en Huánuco, pero era, de nuevo, una cosa bien concentrada en el centro. Cuando Castillo crece como crece, y recordarás también el crecimiento de las últimas semanas, nuevamente, sí, claro. Castillo, el día del debate, era, bueno, además ya mostraba sus limitaciones de articular ideas, pero era un candidato pintoresco más, ¿no? Él termina de crecer al final y termina llevando a Perú Libre con 37 parlamentarios. Sí, señor. Ahora tiene 16 formalmente, de esos 16, si seguimos las renuncias de la última hora, habrán votado 12 por Valdemar Cerrón. Esa es, para mí, la representación más real de Perú Libre, ¿no? Por lo menos a nivel parlamentario. A nivel de, efectivamente, y eso contrasta con lo que va a recibir, porque es un partido que seguramente ha recibido fondos en la misma dimensión de lo que ha recibido Fuerza Popular, ¿no? Y lo que no van a recibir las bancadas escindidas, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, y todas las que surgieron el bloque tras el desmoronamiento de Perú Libre, lo tiene sí Perú Libre. Eso le da recursos, pero esas bases del sur que dicen, fíjate, uno de los más representativos era Guido Bellido, que ya no está con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, tú puedes tener plata, pero seguramente a la hora de, mirando los próximos comicios, a la hora de presentar listas, vas a tener un poco que reclutar gente de aquí y allá, que no necesariamente va a estar contigo por vida. Y no es un partido
que no haya sufrido. Yo creo que es un partido que sí ha sufrido un desgaste en este tiempo y que lo que ha logrado en este momento, porque sí ha logrado algo. Yo decía en mi columna de hoy, ha sacado fuerza de la debilidad, porque ha logrado por primera vez estar en la mesa directiva, ¿no? Entonces, pero sí es un partido, creo yo, que mirando a la escala nacional, claro, salvo que se consiga un candidato aluvional, lo cual a mí me parece poco probable, pero... Sí, bueno, pero José Carlos, perdóneme la acotación, pero no olvidemos los consejos de ministros descentralizados y cómo a partir de ellos se crearon bases interesantes también en regiones con la presencia de Perú Libre en estas mismas regiones. ¿O no te parece que tiene un peso mayor? Pero es que no, podría tenerlo. Yo la verdad no descarto, yo creo que cualquier cosa puede pasar, que es un sistema tan precarizado, pero esos congresos descentralizados surgieron, recordarás, sobre todo con Aníbal Torres, ¿no? Entonces, claro, quizás uno puede pensar, podría haber una alianza Aníbal Torres con Perú Libre, quizás, no lo descartemos, pero no era el aparataje, porque Perú Libre, cuando empieza el gobierno de Castillo, tiene mucha fricción y tiene mucha voracidad también, presionaba mucho para colocar a sus cuadros, es verdad. Y Bellido sale muy pronto, y luego se instala Vázquez, y luego se instala Aníbal Vázquez, ¿no? Entonces, Aníbal Torres, perdón. Entonces ya no retiene el control, es lo que te quiero decir. Sí, obviamente, seguramente hay algunos actores que habían sido diseminados, y de hecho, si tú haces un censo de funcionarios, seguramente vas a encontrar alguno en algunas posiciones relevantes, ¿no? De acuerdo, o alguna gente que va a reciclar, eso sí, pero como estructura partidaria, como un esfuerzo liderado por Cerrón o por sus cuadros, creo que todavía habría que ver, ¿no? Ahora, tema que tiene que ver con esto, José Carlos, desde Fuerza Popular y desde Perú Libre, se ha planteado, entre otras cosas, que esta suerte de alianza es una oportunidad, una muralla para evitar la llegada a la mesa directiva de los caviares. ¿Podrías, desde tu experiencia, decirnos qué cosa es finalmente un caviar y por qué hay que evitar que lleguen al poder? Mira, yo la verdad, de hecho, es un término que evito utilizar, pero mira, hay una obsesión, la verdad, con eso, Exactamente. que a mí me parece poco sana, y que ha llevado, entre otras cosas, a que tengamos el defensor del pueblo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, yo la verdad no creo que esa haya sido la principal amenaza de la lista del Frente. La principal amenaza de la lista del Frente para mí era que tenía niños y que tenía a un partido y que tenía como su principal promotor a un partido que tiene un caso abierto en fiscalía que se llama los gánsteres de la política. Así es. No, yo no creo que los caviar o no caviar sea un tema, la verdad, relevante. O sea, Cerrón lo dijo a través de redes sociales, José Carlos, ¿no? Sí, pero bueno, es opinión, pero a mí la verdad no me parece algo relevante, ¿no? Yo creo que es, como te decía, una obsesión poco sana, ¿no? Porque además creo que cualquier cosa, sea la obsesión que se tenga con los fachos, con los caviares, con lo que fuera, te lleva a pensar la política en una bipolaridad que no hace bien. Pues la política, y sobre todo en el Parlamento, es un diálogo constante. Sí, pues. Entonces, manejarte por obsesiones no creo que sea algo relevante. Y ya si quieres ponerte al riesgo, entre comillas, que pueden representar, la verdad, no creo que haya tal, ¿no? ¿Crees que mañana Dina Boluarte tiene una oportunidad de oro para asumir responsabilidades y pedir perdón por las 49 muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado en los conflictos de inicios de año? Bueno, sí, yo creo que hay una, o sea, ese es un paso que no se ha dado, ¿no? Creo que siempre se ha tocado de refilón. El tema de las muertes es algo que no se ha tocado en su debida medida. Creo que ha habido alguna iniciativa que hablaba de reparaciones, que ya la verdad no sé en qué haya quedado, en su momento, el momento cuando estaba el señor Tegui al frente del Ministerio de Justicia, pero después de eso la verdad ha sido un tema como que no existiera, y la verdad es la mayor muerte de peruanos en protestas. Así es. No te digo en los últimos años, no te digo este siglo, te digo desde nuestra independencia. O sea, lo de
recordarás tú lo que pasó con los mártires apristas de los años ¿De 30 acuerdo? en Trujillo. Fueron veintitantos, 30, ¿no? Y fue una cosa escandalosa y muy traumatizante para la historia del Perú y del APRA también. Bueno, ahora estamos en una situación mayor que esa. Y me parece que se trata con gran insensibilidad el tema, ¿no? De acuerdo. Y finalmente, y cierro ya con esto para no quitarte más tiempo, José Carlos, pero se lo preguntaba también a Eliche, imaginando que el discurso de Boluarte sea mañana brillante y que nos plantee una mirada de país y algo diferente. ¿Cómo se lleva adelante todo lo que se puede plantear en ese discurso si el sustrato que sostiene a este Ejecutivo es de una enorme desconfianza y desaprobación además? Bueno, es bien complicado, ¿no? Y sí, yo te decía, cuando tú me decías, bueno, esta mesa directiva va a ser de Uganda, yo te decía, ¿quién sabe? ¿No? Porque sí, estamos en una situación muy precaria. Hemos pasado lo peor de la convulsión social, me refiero a la violencia y a las muertes. La protesta de la semana pasada ha sido, creo, mayoritariamente pacífica. Totalmente. Ha sido también un poco más extendida, o más variada en Lima sobre todo, y más extendida en regiones, aunque menos masiva. Y entonces, claro, si tú no eres consciente de eso, por muy brillante retóricamente que sea tu discurso, pues es una cosa bien fofa, ¿no? Y entonces, ¿cómo soportar esto hasta el 26? Pues tendríamos que ver cambios que, por lo menos de diciembre acá, no hemos visto y que no haya sensibilidad. Tendríamos que ver cosas como que no nombren a alguien como Maurata en justicia, como que salud se trate con seriedad, como que la televisión pública se trate con seriedad. Entonces, esas cosas, como que no termines promoviendo acciones que la verdad le corten la mano a la gente en términos de protesta. Entonces, esas cosas no las hemos visto, ¿no? Y claro, ¿se puede gobernar así? Bueno, por ahora nos están demostrando que se puede, pero es una línea muy delgada, ¿no? Es una presidenta con 12, 14% de aprobación, es una presidenta con muchos flancos, que ella misma se lo sabe. Claro, tiene aliado un Congreso, pero también un Congreso impopular. Entonces, claro, habrá que ver cómo esto también se mueve. No olvidemos que Fuerza Popular a inicios de julio decía que era oposición, ¿no? ¿Cómo se va a manejar también esto? Pues vamos a verlo, ¿no? Clarísimo. José Carlos, siempre, como lo dijimos al comienzo, nos gusta mucho conversar contigo. Muchas gracias por ese análisis y por compartir tus ideas. Y pese a todo, siempre feliz 28 y arriba el Perú, por supuesto. Un gran abrazo. Muchas gracias, Carlos. Feliz 28. Hasta luego.